Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar la clase am, número 5. Estamos a estudiar en el cuarto trimestre del 2023 y seguimos con la historia del rey Salomón. Habíamos visto que el rey Salomón, hijo de David y Betsabé, ahora era el nuevo rey. Habíamos visto nosotros también acerca de que él había sido elegido, era el hombre, era un rey que no tenía experiencia. Así que en una de las visiones, un sueño que Dios le dio en Gabaón, que había sido una ciudad de los Gabaonitas, él le pide a Dios, Dios le pide que pida algo y él pide la sabiduría. Vemos que él escribió el libro de Proverbios y tenía un gobierno. Se cuenta la historia de las dos mujeres que decían ser la madre de Jesús. Definitivamente que el rey Salomón debió haber sido un rey muy impactante. Cuando visitamos Jerusalén podemos ver muchas cosas interesantes de la vieja ciudad antigua, antes de la que destruyeron los romanos. Y vimos también nosotros que él era que cuando dedica el templo de Dios, que fue mal llamado el templo de Salomón, porque en realidad no era el templo de Salomón, era de Dios. Ahora, pasado el tiempo, y ahora el rey Salomón, su fama comienza a extenderse en una época que no había medios de comunicación. O sea, su fama llegó por todas partes, no solamente de Israel, sino por todas partes de las tierras no conocidas más allá de Israel. Así que no sabemos cómo, quizás sabemos que los comerciantes venían, tenían que cruzar por el territorio de Palestina, así que venían ellos y entonces podían escuchar acerca del rey, de Dios y de la cultura. Pero en especial, en esta semana vamos a estudiar la historia de una mujer que no sabemos su nombre y que Hollywood ha hecho muchas películas acerca de la reina de Saba. Así que vamos a hacer nosotros con los chicos, una actividad, una dinámica donde ellos van a hacer una lista de qué actividades hacen cuando viene una visita a su casa, ¿no? Entonces, después de la pandemia, qué reglas, qué requisitos, qué es lo que ellos hacen con una visita que viene. Vamos a hablar acerca de la reina de Saba. Vamos a ver, no sabemos el nombre de la reina de Saba, no está, no fue escrito en la Biblia, pero se sabe que la reina posiblemente pertenecía al reino de Yemen, que está cerca de entre Irak y por esos países de por ahí. Ahora ella vino a conocer a Salomón. Ahora, como te dije, Hollywood ha desvirtuado esta historia porque han provocado que Salomón tuvo un amorío, un enamoramiento con la reina, pero la Biblia no nos cuenta nada de eso. Así que a alguien se le ocurrió y parecía una buena idea comercial y entonces pudieron ellos inventaron cosas que no deben. Pero hubo una reina de Saba que pertenecía al reino de Yemen que ella quería conocer a Salomón. Eso no lo vamos a negar. ¿Cómo llegó la fama de Salomón hasta Yemen? No lo sabemos. Pero ella no envió ningún mensaje para preguntar las preguntas que ella tenía, sino que ella viajó a Jerusalén. En una época donde los caminos tenían ladrones, donde ella debió haber ido muy bien resguardada porque era una reina y además se alejó de su país. Así que me imagino que ella dejó a alguien que no fuera ambicioso y no le quitara su poder, pero ella tenía preguntas y las preguntas que ella tenía la llevaron a buscar al hombre más sabio que había en esa época, que era Salomón. En esa época no había aviones, no había carros, no había trenes, así que ella viajó muchísimas millas hasta llegar a Jerusalén. Imagínate cuánto tiempo recorrió, no sabemos, pueden haber sido meses. Pero ella viaja y allí en el camino va dirigiendo y se da cuenta cuando ella comienza a llegar a las tierras de Israel, porque lo que estaba observando desde su país eran sacrificios humanos, pero cuando llega a la tierra de Israel veía una tierra diferente.
una tierra donde adoraba a Dios. La reina de Saba no vino sola, ella trajo 120 kilos de oro, piedras preciosas, madera fina, entre otros regalos a Salomón. Y se dice que ella trajo muchos regalos en cantidad que no habían llegado a ese reino, así que ella no venía en un solo camello, ni venía de incógnito, ella venía con muchas cosas. La reina de Saba, al llegar a Jerusalén, fue llevada al palacio de Salomón y fue tratada como una reina. Se respetó su linaje. En otras palabras, no la discriminaron como discriminaban los romanos que creían que las reinas de otros pueblos eran gente sin cultura. Cuando llegan ella cuando llega a Jerusalén, es llevada al palacio de Salomón y es tratada como una reina con el rango que ella tenía. La Biblia dice que ella conversó con el rey, ¿no es cierto? Salomón. Tristemente, no todas las historias de la Biblia están escritas palabra por palabra. Y dice que ella le hizo preguntas difíciles y tuvo buenas respuestas. Tampoco sabemos qué preguntas fueron, ni tampoco las respuestas. Pero la historia está escrita porque era algo impactante, ¿no? Así que dice que la reina no solamente ella estuvo pendiente de que Salomón le respondiera las preguntas, sino que estuvo también sorprendida por lo que vio en la casa del rey. Había una diferencia, o sea, había una diferencia entre la casa de ella, la casa de las personas que ella iba viniendo en camino hacia Jerusalén, y había una diferencia que vio en la casa del rey. Esa diferencia la sabemos porque la familia de Salomón era una familia adventista que adoraba a Dios, guardaban el sábado, que los alimentos eran saludables, no había robos, no había malas palabras, así que la reina se dio cuenta sorprendida de la casa del rey. O sea que aparte de todo eso, la reina estaba curioseando. Era una mujer curiosa porque no solamente era curiosa por saber respuestas, sino también curiosa por ver. La Biblia dice que ella se quedó sorprendida de la comida de la comida que le dieron, del menú. Ella está acostumbrada a comer puerco, langostinos, eh, comidas de mariscos, entre otras comidas y vino, pero vio que la comida del rey era diferente y era saludable. También dice la Biblia que ella se quedó sorprendida de las habitaciones de sus oficiales. O sea, el glamour que presentaba Salomón también lo presentaban la gente que trabajaba con él. Ya había una equidad, todos eran iguales. La única diferencia era que Dios había puesto a Salomón como rey. Así que nos podemos imaginar que todo el camino que ella caminó y cuando entró a las tierras que pertenecían al reino de Israel, automáticamente ella se sorprendió porque veía diferencias. ¿Qué diferencia ven hoy día la gente cuando llega a tu casa, cuando llega a tu iglesia, cuando llega en tu comunidad, cuando llega, entonces tiene que verse esa diferencia, ¿verdad? También dice que ella se quedó sorprendida de los sirvientes y sus ropas reales. Quiere decir que no solamente era de los reyes, que no solamente quería tener un palacio hermoso, su trono con hermosos leones, sino que también observaba que también los sirvientes tenían ropas apropiadas, ¿no es cierto?, como lo merecían. ¿Verdad? Y eso ella se quedó sorprendida porque muchas veces los esclavos y sirvientes de los palacios, aunque recibían buena comida, no tenían un buen trato. Pero ella descubrió que en el reino de Dios, en el reino de Israel, los sirvientes eran tratados bien. Y eso fue cosas que ella fue aprendiendo. O sea, ella tenía preguntas, pero a la vez iba descubriendo la diferencia que existe entre un reino de Dios y un reino de otros dioses. Dice que ella se sorprendió de los holocaustos, de los sacrificios que se ofrecían en la casa de Jehová. Ella se quedó asombrada. Ella no vio un sacrificio humano, no vio a los sacerdotes beber sangre, no vio a los sacerdotes de Dios comunicarse con los muertos ni con los espíritus. El Dios que ellos adoraban era un Dios espiritual, un Dios espíritu. No había una imagen. Y la reina de Saba se quedó impactada. Miren cuánto
una persona puede aprender cuando llega a nuestras casas sin que nosotros lo podamos, sin que nosotros lo fijemos. Y dijo el rey, y ella le dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. O sea, la buena fama, el estilo de vida de los israelitas había llegado, ¿no es cierto?, a la tierra, a la tierra de Israel y también y también había de la sabiduría, ¿no? Ella dijo, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. O sea, que había venido tenía un conocimiento de lo que pasaba en la casa de Salomón, en la casa con los siervos y ahora también en la casa de Dios y por lo tanto le dijo eso al rey. Pero yo no lo creía, o sea, que ella no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. O sea, que inclusive ella había escuchado, pero no creía, hasta que ella tuvo que llegar hasta la casa de Salomón, hasta el palacio de Salomón, y entonces había visto que lo que había escuchado no era ni la mitad de lo que ella había descubierto. Y era mayor la sabiduría y la buena fama que ella había escuchado. Ella dice una bienaventuranza. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. O sea, ella dice que sean felices aquellas personas, aquellos hombres, aquellos siervos que están continuamente delante de ti. Y ella agradece a Dios y Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y hagas justicia. La reina había aprendido también a reconocer que Jehová era un Dios. Se dice que gracias a el etíope que vino después también había aprendido por la sabiduría de los reyes que habían conocido a Salomón, ¿no? Dice, Jehová tu Dios sea bendito. Se bendijo a Dios, alabó a Dios que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. O sea, le dijo, tú has sido puesto por Dios, porque Jehová ha amado siempre a Israel, Dios siempre ha amado a Israel, porque se sabía que Dios desde que sacó desde Abraham durante todo el desierto y toda la conquista que había tenido en Israel, había sido, Dios lo había puesto por rey. Ahora Dios amaba a Israel. Ahora lo había puesto por rey para que haga derecho y justicia. Dio ella al rey 120 talentos de oro. Le dio 120 kilos de oro. Muchas especies, piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. O sea que ella trajo una cantidad de regalos al rey y fueron entregados al rey. Y dice la Biblia que ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. En otras palabras, lo que Hollywood dice en las películas, que ella se enamoró, tuvo un romance, que se han hecho cientos de películas, no es real. Porque la Biblia dice que ella se regresó, se fue a la tierra con sus criados, ella se regresó y allí pudo seguir quizás adorando a Dios, ¿no es cierto? Y se menciona, Jesús menciona a la reina de Saba como una reina que aprendió de Dios y aprendió durante toda su vida a obedecer a Dios y por eso ella dice que va a ser considerada como una persona que va a juzgar, ¿cierto? Que va a juzgar a los buenos y a los malos porque ella vino de lejos para aprender a Dios. La reina de Saba es una historia muy interesante, no es una leyenda, es algo que sucedió. Y vemos que esta reina, una cosa impactante es que ella tenía preguntas como tienen muchos de tus amigos, personas en la comunidad que tienen preguntas y que quienes pueden responder son personas que tienen la sabiduría de Dios, personas como nosotros que leemos la Biblia, que conocemos el origen del mal, que sabemos que Jesús murió y sabemos que Jesús viene por segunda vez. Entonces nosotros sabemos la respuesta que a esas preguntas. Salomón ella vino de tan lejos para aprender y descubrir esas respuestas. Como muchas personas pueden llegar a tu casa y preguntarte
hacerte preguntas difíciles. Salomón no rehusó, no dijo, no, yo tengo miedo de responder, que no sea lo correcto, no. Él lo que tuvo que responder, lo respondió. Y ella no solamente obtuvo la respuesta a sus preguntas, porque dice que las respuestas fueron buenas, sino que ella había observado todo, desde que llegó vio la diferencia que había en el palacio, en la casa, en la adoración a Dios, en los siervos, que ella dijo, bueno, lo que yo escuché era la mitad de lo que yo he venido a ver. Y agradeció a Dios, reconocía que Dios amaba a Israel, que algún día vendría el Mesías, y le dijo a él que él tenía que ser el rey, buen rey, porque Dios lo había puesto a él. Y la reina regresó con sus respuestas y quizás, y vemos que ella, por cuando Jesús en Mateo la menciona a Jesús a ella como una persona que realmente tuvo una experiencia con Dios a través de un buen amigo. Ahora pregúntate, ¿qué pasa con las personas que llegan a tu casa, que llegan a tu iglesia, que llegan a tu clase de la escuela sabática? Ellos aprenden, sus respuestas sus preguntas son respondidas. Ahí, ¿qué es lo que observan? Observan porque ella observó todo: comida, ropa, trato, leyes, sacrificios, la disposición de la gente, la seriedad, el trato que le dieron. Y cuando ella dijo todo eso, dio por ser una reina, dio una ofrenda, ¿no es cierto? Dio un agradecimiento y se regresó a su país porque ya sus preguntas habían sido contestadas. Así que cada vez que alguien llegue a tu casa, ¿qué actitud tú tienes que tener? ¿No es cierto? Lo que vemos es que Salomón mostró lo que él tenía. A diferencia de otro rey que llamaba Ezequías, este mostró todas sus riquezas, pero nunca habló de Dios. Pero en cambio, Salomón le mostró no solamente la adoración que tenía a Dios, sino que vio que sus siervos andaban con Dios. Una cosa muy interesante que nosotros podemos practicar cada día. La historia de la reina de Saba fue escrita, queda escrito en la Biblia como un ejemplo de que las personas que nos pueden visitar, de cerca o lejos, ellos pueden aprender que Dios es amor. Nos vemos en la próxima clase.